Antes de los grandes faraones, antes de las pirámides que aún desafían al tiempo, existió un hombre que desafió a los dioses, al clero y al propio Egipto. Su historia fue enterrada, su nombre borrado. Pero hoy, tú vas a descubrirla. Si te apasiona lo que la historia oficial no quiere que sepas, si buscas misterios reales, prohibidos, enterrados bajo siglos de silencio, suscríbete ahora y activa la campana, porque este canal no cuenta historias comunes. Cuenta las que nadie se atrevió a contar. Hoy revivimos el enigma más inquietante del antiguo Egipto. El faraón devorado por gusanos y olvidado por los dioses. El espantoso final de Akenatón. Hubo un tiempo en que la tierra de Kemet, la negra tierra de Egipto, se sostenía en un delicado equilibrio entre lo divino y lo humano. Los templos se erguían como montañas sagradas, y las oraciones subían como incienso hacia los dioses. Cada amanecer era obra de Ra, cada cosecha un regalo de Osiris, cada muerte un tránsito hacia el juicio de Anubis. Todo era sagrado, todo tenía un orden, todo tenía un nombre. Pero entonces llegó él, un hombre, un solo hombre, y con un decreto, un pensamiento, un susurro contra los dioses antiguos, lo rompió todo. Su nombre era Akenatón. Nacido como Amenhotep IV, hijo del poderoso faraón Amenhotep III y de la reina Tille, nadie imaginaba que aquel príncipe enfermizo, de rostro extraño y figura casi andrógina, sería el destructor del orden milenario. Pero no era un simple rey, no era un simple hombre, era un volcán contenido, un profeta con corona, un visionario o un loco. Desde joven no miraba hacia los templos como los otros. Mientras el pueblo adoraba imágenes de dioses con cabeza de chacal o halcón, Akenatón alzaba la vista al cielo. Observaba el disco solar, el Atón, como si allí, y solo allí, estuviera encerrado el verdadero rostro del universo. Él no quería compartir a los dioses. Él no quería intermediarios. Él quería la verdad desnuda, ardiente, cegadora. Y así, se convenció de que Egipto vivía en la mentira. Cuando subió al trono, desató el caos. Declaró que solo existía un Dios verdadero, Atón, el sol viviente. Prohibió el culto a Amón, el más poderoso de todos. Mandó cerrar templos, borrar nombres, romper estatuas. Y en un acto de locura o de fe, renunció incluso a su propio nombre. Dejó atrás Amenhotep, el que significa Amón está satisfecho, y se rebautizó como Akenatón, aquel que es útil a Atón. Pero esa utilidad tendría un precio terrible. Nunca, en la larga historia de Egipto, un faraón había osado tanto. Los dioses antiguos no eran simplemente deidades, eran el pilar del cosmos, la garantía de la vida, el sustento del Nilo, el guardián de la muerte. Y Akenatón los llamó falsos, los despreció, los borró. Fundó una nueva ciudad en medio de la nada, sobre arena virgen, una capital dedicada solo al disco solar. La llamó Ajetatón, el horizonte de Atón. Allí construyó templos abiertos, sin techos, donde el sol entrara sin obstáculos. Allí vivió rodeado de su esposa Nefertiti, de sus hijas, de poetas, escultores y cortesanos que alababan su divinidad. Porque él no solo era rey, era el único interlocutor entre Atón y el mundo, un dios viviente, un mesías solar, un hombre solo en la cima y al borde del abismo. Pero los antiguos dioses no olvidan. Tampoco lo hacen los sacerdotes, ni los generales, ni el pueblo, que veía cómo los graneros se vaciaban, cómo las cosechas fallaban, cómo el Nilo no crecía como antes. Es Atón, decían los fieles. Es la herejía, murmuraban los demás. El país se quebraba. Mientras Akenatón componía himnos al sol y erigía estatuas de sí mismo con cráneos deformes y vientres prominentes, Egipto se ahogaba en el hambre, la peste
el miedo. Y cuando la oscuridad llegó, cuando las enfermedades comenzaron a devorar su corte, cuando una tras otra sus hijas murieron, Akenatón miró al cielo, y el sol no le respondió. Los historiadores creen que sufrió una enfermedad degenerativa, tal vez el síndrome de Marfan, tal vez algo aún peor. Su cuerpo se deformó, su rostro se volvió aún más delgado, casi espectral, su andar, torpe, su voz, quebradiza. Y sin embargo, siguió creyendo. Siguió rezando al sol. Siguió escribiendo versos mientras el país se derrumbaba, mientras los enemigos de Egipto, los hititas, avanzaban, mientras los sacerdotes conspiraban en las sombras, mientras el pueblo le daba la espalda. Él hablaba con su Dios, solo, ciego ante el desastre, enfermo de fe. Finalmente, la ciudad sagrada del antiguo Egipto se volvió un cementerio. Las casas quedaron vacías. Los cantos cesaron. El calor fue lo único que quedó. Y en lo alto de su palacio, Akenatón, el profeta del sol, el destructor de dioses, el faraón divino, murió. No hay registro oficial de su muerte. No hay ceremonias. No hay himnos. No hay lamentos. Solo hay silencio. Y un rumor que ha sobrevivido 3 milenios. Su cuerpo jamás fue hallado. Los sacerdotes no embalsamaron su cadáver. Ninguna tumba lo recibió con gloria. Ningún hijo lo lloró. Se dice que su cuerpo fue arrojado al desierto, que se pudrió bajo el sol que tanto adoró, y que los gusanos lo devoraron antes de que pudiera alcanzar la otra vida, que murió maldito, que murió olvidado. Y así terminó el faraón que desafió a los dioses, el hereje, el elegido de un dios sin rostro, sin cuerpo, sin templo, un hombre que quemó el pasado, y fue consumido por su propio fuego. Su nombre fue borrado de los muros, sus estatuas destruidas, su ciudad abandonada, y durante siglos nadie volvió a pronunciar su nombre, hasta que los arqueólogos, miles de años después, descubrieron las ruinas de Ajetatón, los poemas al sol, los fragmentos de su rostro, y se preguntaron, ¿quién fue este loco, este visionario, este rey deforme que creyó haber tocado el rostro de Dios? Y la historia respondió, fue Akenatón, el hombre que se atrevió a borrar 1000 años de creencias con un solo decreto, el faraón hereje, el rey maldito, el elegido de un dios sin rostro, que acabó solo, abandonado, descompuesto en la oscuridad, devorado por gusanos y lo peor de todo, olvidado por los cielos. Cuando Akenatón murió, no hubo duelo nacional, no hubo cortejo fúnebre, no hubo pirámides, ni obeliscos, ni cantos al más allá, no hubo nada. Su muerte fue el principio de una purga, una venganza sagrada, una restauración sangrienta del orden por el bien de Egipto. Los sacerdotes de Amón, humillados durante años, resurgieron con una furia acumulada. Quemaron los himnos a Atón, derribaron los altares solares, y en un acto final de condena eterna, borraron el nombre de Akenatón de todos los muros. Borrar el nombre de un faraón era borrarlo de la eternidad, negarle la vida después de la muerte, hacerlo inexistente en cuerpo y alma. Lo llamaron el criminal de Amarna. Lo condenaron al olvido. Ni siquiera lo nombraban en voz alta, como si su nombre fuera un veneno, como si recordarlo fuera despertar un mal ancestral. Y sin embargo, su sombra siguió viva, entre las grietas de la historia, porque algo quedó atrás, algo que el fuego y la piedra no pudieron destruir del todo, una maldición. La ciudad de Ajetatón fue abandonada. Nadie la habitó nunca más. Quedó sepultada por siglos, como si los dioses quisieran cubrirla, como si el desierto fuera una tumba para las ideas prohibidas. Pero bajo las ruinas dormían secretos, fragmentos de una revolución, retazos de una herejía, rostros que no se parecían a ningún otro en Egipto, porque Akenatón había roto incluso las leyes del arte.
No quiso retratos gloriosos ni proporciones divinas. Ordenó que lo pintaran tal como era, delgado, alargado, extraño, inhumano. Los arqueólogos se horrorizaron siglos después. ¿Era una enfermedad? ¿Una deformidad genética? ¿O simplemente un símbolo? Un recordatorio de que Akenatón ya no era un hombre. Era algo más, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Y en medio de aquel silencio sepulcral emergió una figura. Un joven, un niño rey. Su nombre era Tutankamón, el vivo retrato de Atón. Hijo, quizás, de Akenatón, nacido bajo el signo del sol. Pero los sacerdotes, temerosos del legado hereje, le impusieron un nuevo nombre, Tutankamón, el vivo retrato de Amón, y le dijeron: olvida a tu padre, olvida el disco solar, devuélvele Egipto a los dioses verdaderos. Y así lo hizo, pero la maldición ya había comenzado. Tutankamón murió joven, muy joven. Algunos dicen que fue un accidente, otros un asesinato. Su cuerpo fue momificado a toda prisa, su tumba, pequeña, casi improvisada, y durante 3000 años nadie supo dónde estaba. Hasta que en 1922, un explorador inglés llamado Howard Carter, movido por una obsesión, descubrió la tumba más famosa de todos los tiempos. Tutankamón, el niño rey, el hijo de un faraón maldito. Y entonces, una nueva historia comenzó, una historia de accidentes, muertes repentinas, misteriosas enfermedades, exploradores que caían enfermos sin explicación. La prensa lo llamó la maldición del faraón. Pero otros sabían la verdad. No era la maldición de Tutankamón, era la venganza de Akenatón, porque aún hoy nadie sabe dónde está su cuerpo. Los arqueólogos buscan, los templos callan, el desierto cubre, no hay momia, no hay tumba, no hay inscripción funeraria, solo una ausencia perturbadora. ¿Qué pasó con Akenatón? ¿Fue enterrado en secreto por los pocos fieles que le quedaban? ¿Fue desmembrado, destruido, maldecido ritualmente? ¿Fue su alma negada al más allá, vagando eternamente entre las arenas? Dicen que aún hoy, cuando el sol se pone sobre las ruinas de Amarna, se puede escuchar una voz lejana, un susurro cargado de furia y fe. Es la voz de un rey olvidado, de un hombre que desafió a los dioses, de un faraón que quiso cambiar el mundo con una oración al sol, y que terminó solo, abandonado, devorado por gusanos, y lo peor de todo, olvidado por los cielos.